Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Fernando Sosa y en esta clase hablaremos de la observación de Plasmodium, para lo cual me permitiré compartir una presentación con ustedes. Muy bien. Antes de iniciar, me gustaría comentar un poquito acerca de esta enfermedad. Es importante que entendamos dos términos. El primero es que paludismo y malaria son lo mismo, significan lo mismo. El paludismo es una enfermedad que es transmitida a través de la picadura de un mosquito de la especie Anopheles. Los mosquitos anófeles son endémicos de ciertas regiones del país, es decir, que solamente pueden reproducirse en estas regiones como son Chiapas y el sur de Chihuahua. Evidentemente, al ser una enfermedad endémica, pueden generarse casos en la periferia de estas regiones geográficas, como son, por ejemplo, para el sur de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango. En el caso de Chiapas, también vemos algunos casos que se han reportado en lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, por mencionarles algunos estados más representativos donde se reporta esta enfermedad, paludismo o malaria. El mosquito anófeles, hasta cierto punto, y qué bueno, que no se reproduce en otras áreas. Este mosquito depende de ciertas condiciones biológicas y geográficas, como es la altitud, el clima, eh, el clima debe ser un clima en cierto punto tropical, pues es un mosquito que en general eh, evidentemente debe de estar contaminado de este parásito, el plasmodio. Muy bien. Para fines temáticos de esta clase, vamos a definir los objetivos. Uno de los principales es conocer los diferentes estadios del género de Plasmodium a través de preparaciones fijas y estudiar los elementos importantes para el diagnóstico de paludismo. Sabemos que Plasmodium es un protozoario, es decir, que es un parásito. Y en nuestro país predomina Plasmodium vivax. Es la especie que predomina en nuestro país. Tenemos otros como es el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. Dentro de la morfología vamos a encontrar que este parásito tiene un ciclo de vida donde va a desarrollar diferentes características. Parte de esta, bueno, de las primeras que encontramos, pues es que cuando inicia su ciclo de vida, tiene dos fases, pero una de ellas es a través de los eritrocitos. Los eritrocitos son células que se encuentran en la sangre, entonces lo que hace el parásito es entrar dentro de estas células y empezar ahí su mecanismo de reproducción o su ciclo biológico. Estas células, como las vemos aquí en el esquema en la imagen superior derecha, vemos que constan de dos partes, lo que es un citoplasma y un núcleo. Los parásitos jóvenes tienen forma de anillo, como lo vemos en la imagen superior derecha, y los parásitos maduros tienen forma de ameboides, es decir, con características morfológicas más concentradas dentro de una célula. Posteriormente, cuando estos parásitos maduran, se convierten en esquizontes y llegan a presentar dos o más masas de cromatina según el grado de maduración, como lo vemos en cada una de estas imágenes que son, repito, eritrocitos. Están constituidos por un acúmulo de merozoitos y a veces se forman como una roseta con el pigmento malárico de color marrón, como lo vemos en esta imagen. Su morfología, bueno, empiezan a formar gametos que ocupan casi todo el eritrocito y pueden estar libres en el citoplasma. La cromatina se presenta como una masa única que puede estar condensada cuando ya son maduros o dispersa cuando esos parásitos son inmaduros.
vamos a encontrar macrogametos y microgametos. Microgametos tienen la cromatina dispersa, ya lo hemos mencionado, son parásitos que son inmaduros. Y macrogametos son aquellos parásitos donde vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen donde está lo de Plasmodium falciparum, vemos la cromatina mucho más condensada, hablamos de un parásito maduro. Muy bien. Cada especie de Plasmodium infecta diferentes tipos de eritrocitos. Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax tienen una característica muy importante. Ellos tienen preferencia por los eritrocitos jóvenes. Entonces, recordemos que el tiempo o la vida media de una célula de la sangre, de un eritrocito específicamente, puede ir de los 120 a los 180 días. El Plasmodium vivax llega a parasitar estas células de la sangre en los primeros 45 días de vida de estas células. Y Plasmodium ovale y Plasmodium malariae normalmente parasitan eritrocitos envejecidos. Entonces, clínicamente y en el nivel de importancia no va a ser lo mismo infectar una célula que ya está a punto de morir que una célula que apenas acaba de nacer. Es la importancia de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Bien. Los mecanismos de transmisión. Existen diversos mecanismos de transmisión, sin embargo, el más común es la picadura del mosquito Anófeles. No se nos puede olvidar. La especie del mosquito es Anófeles. Sin embargo, la transmisión puede darse también a través de trasplantes de órganos, a través de transfusiones sanguíneas o a través de la vía transplacentaria en una mujer embarazada. Aquí tenemos la imagen de un mosquito, Anófeles. Normalmente este mosquito, ¿cuál va a ser su mecanismo para que este mosquito se infecte de un plasmodium? Lo que debe hacer primero pues es picar a un ser humano que ya esté infectado con este parásito. Entonces este mosquito, a la hora de ingerir sangre contaminada, eritrocitos con plasmodium, pues va a infectar todo el organismo del mosquito. El mosquito, una vez que ponga sus larvas, que ponen alrededor de 100 a 300 huevos, perdón, esos mosquitos ponen sus huevos en cuerpos de agua y posteriormente estos huevos se transforman en larvas, posteriormente en pupas y finalmente en mosquitos que ya traen como tal el parásito. No quiere decir que si traen el parásito se van a llamar mosquitos anófeles, no. Por mosquitos anófeles me refiero a la especie que es la portadora de este parásito. Bien, tenemos aquí las dos fases en cómo se presenta este parásito. La primera ya la habíamos mencionado, el mosquito va a inyectar propiamente esporozoitos o la primera fase del ciclo de vida de este parásito dentro de nosotros como seres humanos. Estos esporozoitos viajan a través de torrente sanguíneo para llegar a la unidad funcional del hígado, lo que es el hepatocito, y parasitan esta célula. Ahí se empieza a formar un esquizonte hepático, que cuando este parásito se empieza a alimentar de estas células y adquieren cierta madurez, se rompe este esquizonte hepático. Ajá, entonces, pues esta es la fase que se lleva en el hígado de un ser humano. Posteriormente vamos a ver dentro de esta fase que empieza algo que conocemos como el ciclo esquizogónico o ciclo asexual. Entonces, una vez que se lleva la ruptura del esquizonte hepático, se liberan merozoitos a torrente sanguíneo y propiamente estos merozoitos van a parasitar nuevamente ahora los eritrocitos de la sangre. Estos merozoitos entonces van a empezar dentro de la célula
de la sangre dentro del eritrocito como un trofozoito inmaduro. Este trofozoito inmaduro empieza a madurar para formar propiamente gametocitos o cromatina dentro de las células del eritrocito, o también un esquizonte que llega también a romperse para convertirse en un merozoito. Una vez que el mosquito o que algún otro mosquito anófeles vuelve a picar al ser humano que apenas había sido infectado, bueno, pues este ser humano ya va a ser un ser infectante porque ya va a estar esparciendo esta enfermedad. Muy bien. Pruebas de laboratorio. Se utiliza sangre venosa o capilar para los frotis. Vamos a tener dos tipos de frotis, el frotis grueso y el frotis delgado. Lo único que tenemos que entender de estas palabras que a veces nos llegan a confundir es que el frotis grueso es donde destruimos propiamente a la célula para únicamente ver el parásito. Y el frotis delgado es donde no destruimos a la célula y podemos ver tanto a la célula como dentro de la célula al parásito. Ajá. Estos preparados o estas pruebas se realizan con tinciones de Green o de Giemsa y pues lo que se busca es examinar en el microscopio o buscar propiamente los parásitos que están dentro de los eritrocitos. Sin embargo, tenemos también otras pruebas de laboratorio. Gracias a la tecnología, hoy en día se dispone pues, de la detección de antígenos simples con el uso de tarjetas específicas. La prueba utilizada más a menudo detecta una proteína que es excretada por el Plasmodium falciparum en unos cuantos minutos. Sin embargo, una desventaja de esa prueba pues, es que solamente detecta el Plasmodium falciparum. Sin embargo, existen otras pruebas que pueden realizarse en los pacientes y que tienen una sensibilidad superior al 95%. Una segunda prueba rápida detecta lo que es la deshidrogenasa del lactato del parásito y a diferencia de la prueba anterior, pues es que nos diferencia entre Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. El material que vamos a utilizar, pues evidentemente necesitamos un microscopio, una preparación fija de Plasmodium que ya se nos da obviamente en el laboratorio de microbiología, aceite de inmersión para obtener mayor nitidez de la imagen y papel seda. El procedimiento pues es observar al microscopio las preparaciones, hacer una descripción morfológica del parásito, de lo que estamos observando de las células y realizar un esquema para el reporte. El diagnóstico, bueno, existen diferentes criterios clínicos, sin embargo es muy importante que comprendamos que Plasmodium o malaria, independientemente del parásito que estemos albergando, ya sea Vivax, ya sea Falciparum, Ovale, Malaria. Este parásito normalmente presenta una sintomatología que en las personas puede presentarse de forma inmediata, después de la picadura del mosquito, y tiene un periodo de incubación a veces de 12 a 30 días. Sin embargo, también otra cosa que llega a presentar este parásito y que pues es de relevancia es que a veces el periodo de incubación llega a ser tan largo que puede presentarse después de 8 a 10 meses de la picadura de este mosquito. Entonces, a veces es difícil llegar al diagnóstico. Los síntomas que presentan, como viene aquí en el esquema, presenta cefalea, fiebre, dolor muscular, fatiga, puede presentarse también escalofríos, sudoración, náuseas, vómito, diarrea, pero si se dan cuenta, pues son síntomas muy inespecíficos. Llegan a presentarse constantemente episodios de fiebre, escalofríos y sudoración pues es algo como muy común, y cuando este periodo de incubación se hace muy largo, como ya lo mencionamos, llega a presentarse también anemia, esplenomegalia, y pues es
es de lo más relevante, pero pues llegar al diagnóstico a veces no es tan fácil, sobre todo cuando la persona ha viajado y no lo llega a mencionar en el interrogatorio, o nosotros cometemos el error como médicos de no preguntarlo, pues aquí es donde podemos no tener un diagnóstico tan objetivo. Entonces es muy importante el interrogatorio cuando hacemos la historia clínica. Ajá. Y cuando veamos este tipo de sintomatología que a veces es tan inespecífico, bueno, valdría la pena preguntar si viajaron a Chihuahua, a Sonora, Sinaloa, Durango, ¿no? O a Chiapas, ¿no? A algún estado donde se presenta esta enfermedad que es endémica. Otros criterios parasitológicos, pues es observar al microscopio a través del frotis de gota gruesa o gota delgada, como lo hemos venido viendo en estas imágenes. Digo, aquí vemos células de la defensa, neutrófilos, basófilos, los eritrocitos, que son estas células anaranjadas, y las plaquetas. La tinción que es usada en histología para facilitar la diferenciación de los tipos de célula en la sangre, suele ser esta tinción o coloración de Grace, y es muy sensible a las variaciones de pH. Esta tinción también se puede, bueno, se realiza con eosina y azul de metileno, y pues sirve para colorear, como aquí lo vemos, diferentes tipos de células de defensa de la sangre. La coloración de gota gruesa, bueno, utilizada para el diagnóstico de malaria o paludismo. Recordemos que es lo mismo y debemos hacer una relación muy estrecha. Malaria, paludismo, mosquito anófeles y plasmodium. Ajá, muy importante que recuerden, Plasmodium vivax es la especie del parásito que predomina en nuestro país. Y aquí vemos la coloración de gota gruesa con la tinción de Giemsa. Vemos aquí un Plasmodium vivax dentro de un eritrocito, donde se están formando apenas los gametos, y también vemos en la imagen del lado derecho formas anulares de Plasmodium falciparum. Tenemos aquí trofozoitos que están más avejentados, esquizontes maduros donde se empiezan a formar la cromatina, se condensa con mayor definición. Y bueno, vemos aquí otros ejemplos. Pues es una enfermedad que se puede prevenir con la ayuda de medidas muy fáciles, como la eliminación de criaderos, destruyendo la vegetación que está alrededor pues, de las viviendas donde habitan los seres humanos. Digo, lamentablemente, a veces se tiene que hacer esto para evitar pues, la proliferación de esta enfermedad. Drenar periódicamente los acúmulos o los cuerpos de agua que no se utilicen regularmente, ¿no? El agua que a veces llega a quedarse en charcos, en la basura. Ajá, entonces es muy importante estar limpiando los cuerpos de agua. Evidentemente el uso de repelente de insectos en las partes descubiertas del cuerpo, sobre todo cuando viajemos a estos estados endémicos en calidad de turistas. Evitar dormir fuera de la vivienda, colocar mallas, mosquiteros en puertas y ventanas es muy importante. Y bueno, ya lo dijimos, cuando viajemos a zonas endémicas. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su ayuda y que no olvidemos estos conceptos tan importantes.